Domingo 5 de mayo. Lección número 6. Los dos testigos. Para memorizar. La hierba se seca. La flor cae. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Oh divino Señor, tu palabra es verdad. Permítenos creer y confiar que nada en contra de tu palabra prevalecerá. Nuestra confianza la ponemos en ti, porque tu palabra es verdad. En Jesucristo nuestro Señor hacemos esta petición. Amén. Para hoy, domingo, dos testigos. Vamos a leer el texto base de esta semana, que es Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11, ustedes saben que Juan el teólogo recibió 8 visiones que conforman el Apocalipsis. Pues en el capítulo 11 dice que le fue dada una caña. Esa caña era hueca, semejante a una vara. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. No se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, porque Apocalipsis fue escrito en el año 96 y el templo de Jerusalén tenía 26 años destruido. Por tanto, se está refiriendo al santuario celestial o templo, que dice: mide el templo. Medir, dice Mateo 7, con la vara que tú midas te volverán a medir. Es decir, eso se está refiriendo a un juicio en el templo. Pero dice: echa afuera el patio, que es el planeta Tierra, que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Es decir, el pueblo de Dios sería pisoteado, perseguido, maltratado por 42 meses. Si usted multiplica 42 por 30, nos da 1260. Déjenme explicar esto a los hermanos que son nuevos en la fe. Ustedes saben que un mes tiene 30 días, 31 días, 29 días o 28. ¿Qué sucede? En la Biblia, un mes profético, no un mes ordinario, sino en profecía, un día, equivale a un año. Números 14:34 dice: día por año te lo he dado. Entonces, cuando me habla en la Biblia de 42 meses, si multiplicamos 42, ¿cómo yo puedo saber que un mes profético tiene 30 días? Bueno, el diluvio, según Génesis 7:11, comenzó el día 17 del segundo mes. En el versículo 4 de Génesis 8, las aguas comenzaron a bajar el día 17 del séptimo mes. Es decir, el diluvio duró 5 meses, porque del segundo mes al séptimo hay ¿cuánto? Hay 5 meses. Ahora, en Génesis 7:24 dice que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Si
Si usted toma 150 días y lo divide entre 5 meses, le va a decir que cada mes tiene 30 días en profecía. Ahora, como ya sabemos que son 42 meses, multipliquemos por 30. ¿Y qué nos da? 42 meses por 30 días en profecía nos da 1260. Ahora, escuche a partir del versículo 3 que quiere Dios enseñarnos. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Muy bien, aquí nos quedamos. Aquí nos dice, y daré a mis 2 testigos. ¿Cuáles testigos? Los testigos que hablamos ayer, es decir, la palabra de Dios, la Santa Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso que son 2, porque para testificar era requerible, según Deuteronomio 19:15, que fueran 2 testigos mínimo. Y Dios mandó a 2 testigos a predicar. ¿Por qué tiempo? Por 1260 días. Como día equivale a un año en profecía, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6, entonces en profecía 1260 días equivalen a 1260 años. La Biblia dice aquí, profetizaría por 1260 años vestida de sacos. ¿Qué significa esto? De luto. Porque cuando la persona estaba de luto se vestía de saco de silicio. Y entonces la Biblia estaría vestida de saco, o sea, de luto, porque se prohibiría leerla, se prohibiría estudiarla, se prohibiría, y eso pasó en la Edad Media. Y la Edad Media duró desde el quinto siglo hasta, desde el sexto siglo hasta el siglo XVI. Es decir, la Edad Media se tomó aproximadamente 1000 años, y durante esos 1000 años la Biblia estuvo vestida de saco, es decir, no se podía leer con permiso de la iglesia. Mis hermanos, y dice que fue por 1260 años. ¿Qué sucede? En el año 538, cuando Belisario vence al último bastión bárbaro que se oponía a la iglesia, llamado Ostrogodos, en el 538 comienza la supremacía papal y termina en 1798, cuando Alejandro Berthier, general francés, por orden de Napoleón Bonaparte, entra al Vaticano y toma preso al Papa y lo destierra a Delfinado. Si usted toma el año inicial, que fue en el 538, porque en el año 533 el emperador Justiniano declaró al Papa como corrector de herejes. Pero en el 538 es que comienza la supremacía, porque el último que se le oponía eran los ostrogodos bárbaros, y ellos fueron conquistados, y a partir de ahí comienza la supremacía papal del 538 al 1798, cuando es depuesto el Papa. Yo hago una pregunta. ¿Qué lapso hay del 538 a 1798? Usted coge 1798 y le resta los 538 y nos da exactamente 1260 días. Pero como son 1260 años, en la Biblia estaba encadenada
Incluso Martín Lutero estudió teología sin la Biblia, sino en la filosofía. Luego fue que Lutero encontró una Biblia en latín en un convento y comenzó a estudiarla, y ya sabemos que después él se convenció del poder de la palabra de Dios y de que estaban haciendo muchas cosas malas, y luego Lutero tradujo la Biblia al alemán, y eso causó el cisma conocido como la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero clava en la catedral de Wittenberg, ahí clava en esa puerta gruesa de madera, clava las 95 tesis de protesta contra el papado, porque tenía que ver con el oscurantismo de que el pueblo no leía la Biblia porque no se le permitía. Por eso es que por ese lapso de 42 meses, o sea, 1260 días o años proféticos, nos da a entender que del 538 a 1798 hubo una gran persecución que conocemos como la persecución con aquella forma de fe que se llamaba la Inquisición. Toda persona que no fuera católica era excomulgada y asesinada por vía del gobierno de turno o el rey de turno. Y eso pasó por 1260 años, documento admitido por el Papa Juan Pablo II, que dijo que pidió perdón públicamente a los protestantes que murieron por causa de su fe en contra de la fe católica. Eso está evidenciado en la historia secular, no es una calumnia, búsquelo en la historia. La Inquisición, que fue un tribunal donde toda persona que no fuera católica y mantenía la doctrina de lo que la Biblia dice conforme a la fe protestante, era declarado hereje y quemado. Tenemos a Juan Hus, tenemos a Wycliffe, tenemos a Tyndale, tenemos a Jerónimo, tenemos a Roger Williams, tenemos a Calvino, y por ahí seguimos hasta que surge la Revolución Francesa, que de eso vamos a hablar mañana, que la Revolución Francesa fue una hija del latifundismo católico que hizo protesta el pueblo francés, y ya mañana vamos a explicar con más detalle cómo surgió esto. Hermanos, por eso es que ellos predican vestidos de saco, porque se les estaba prohibido leer la Biblia y las escondieron para que nadie supiera la verdad. Por eso es que surgen esos 1260 años doctrinas antibíblicas. Por ejemplo, el purgatorio, no existe purgatorio según la Biblia. El infierno, no existe infierno según la Biblia. En la adoración a las imágenes, no existe eso en la Biblia, está prohibido. Hay una retahíla de cosas que en esos 1260 años se enseñaron en contra del principio de la Biblia, porque ellos solamente la tenían y la ocultaban al pueblo. Eso está en la historia, no me estoy inventando nada. Y por eso es que ellos tenían que profetizar por 1260 años. Dice que de su boca sale fuego. ¿Qué significa eso? Que recuerdan ustedes al profeta Elías en 1 Reyes 17, que cayó fuego del cielo y consumió y luego degolló a los adoradores de Satanás, los de Baal. Y también dice que tiene potestad de cerrar el cielo, cuando Elías dijo que por 3 años y medio no iba a llover, y así pasó. Y también las aguas las convertiría en sangre. Acuérdense de Éxodo 7, que se convirtió el río Nilo en sangre. Y tenemos también que toda la plaga que caería representa las 10 plagas que cayeron sobre Egipto desde Éxodo 7 hasta Éxodo 11. Vemos entonces que es elocuentemente una indicación, una afirmación, una reiteración de que la Biblia estaba de saco, y todo lo que se opuso a ella, Dios le mandó el castigo retributivo a esta persona. Mis hermanos, cuán eficaz es creer en la palabra de Dios. Para mañana, lunes 6 de mayo, estudiaremos períodos proféticos. Que Dios nos bendiga.